Avanzamos en este Expreso Bio Bio con una información, escandalosa, ¿no? Que da cuenta también en nuestro portal en biobiochile.cl lo que está sucediendo en la región de Valparaíso. Estas son cifras, ¿no?, que entregó el director regional del Servicio Mejor Niñez, que es Francisco Olivares, ¿no?, que da cuenta de, atención, hay 6 residencias de menores que están siendo investigadas por explotación sexual. Es cerca del 40% de las residencias de menores de la región de Valparaíso que está siendo investigada por este tipo de delitos. Acumulan 32 denuncias que han sido ingresadas solamente durante este presente año. Sí, bueno, vamos a hablar sobre esto y obviamente sus alrededores también, con quien es ex defensora de la niñez y es abogada, Patricia Muñoz, que está en línea. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gusto saludarles. Igualmente. ¿Qué comentario hay que hacer? Aquí hay que ponerle atención a propósito de estas residencias de menores que están siendo investigadas por delitos de explotación sexual. Pero a estas alturas los comentarios como que ya han superado todas las posibilidades, y lo único que a mí me parece que queda de manifiesto en relación con este tema es que lamentablemente el Estado de Chile lo que ha hecho es asegurar impunidad a quienes agreden sexualmente a niñas y adolescentes, porque particularmente se concentran en relación con ese género, ¿no es cierto?, cuando se encuentran bajo el cuidado del Estado. Este es un tema que reviste la mayor gravedad. Estamos hablando de el caso de una región en específico, pero desafortunadamente también hay otras regiones donde esta situación ocurre. Acciones que, al menos en el conocimiento que yo tuve mientras ejercí el cargo como defensora, relevamos particularmente no solo con el Servicio de Protección Especializada, quien hoy día plantea la denuncia, sino que también con el Ministerio Público, porque acá, si estas causas no se investigan con eficiencia y con rapidez, y no se sanciona a quienes cometen estos delitos, lo que se instala es lo que hoy día existe, que es la impunidad. Y la impunidad lo que hace es favorecer que este tipo de personas, que son los agresores sexuales, entiendan que ahí hay un foco donde pueden violentar permanentemente a niñas que no están viviendo en sus contextos familiares, y que a propósito de esa desvinculación y desprotección, porque el servicio tampoco les entrega esa protección, pueden seguir siendo víctimas de sus perversiones y de sus ataques sexuales. Es brutal, ¿no? Cuando uno empieza a ver las cifras, bien usted dice que, claro, se están investigando 6 de las 16 residencias femeninas, ¿no?, que están siendo investigadas, insistimos, ahí en la región. Eso da un 38%, cerca del 40%, ¿no?, de las femeninas, pero como bien se apunta, no es un tema solamente o exclusivamente de la región de Valparaíso en este caso. Entendemos que hay más de 170 denuncias a nivel nacional que apuntan justamente a explotación sexual, pedofilia y otros delitos también. Sí, yo particularmente recuerdo la persistencia de denuncias en la región de Antofagasta, por ejemplo, como otra de las regiones donde este fenómeno era particularmente grave. Pero acá, desde ese punto de vista, me parece que hay 2 focos a los que atender. Por una parte, la necesidad de que el Servicio de Protección Especializada, o sea, de donde dependen las residencias, independientes si hablamos de la administración directa del Estado o de particulares a través de organismos colaboradores, debe asegurar mecanismos para que las niñas no estén expuestas a los explotadores, ¿no? Porque acá estamos hablando de gente que se relaciona con la residencia, que logra vincularse con las niñas y que por tanto genera un vínculo que evidentemente no es suficientemente evaluado por quienes tienen al cuidado de las niñas, y eso permite y favorece que las niñas salgan de la residencia con estas personas, estando expuestas a las situaciones de explotación. Y por ende hay una parte ahí que nosotros en su momento también insistimos con la Subsecretaría de la Niñez y con el propio servicio, que tenía que abordarse en términos de protocolos y de intervención especializada para evitar que esta situación se siga reproduciendo. Esa es la primera situación. Pero luego tenemos qué pasa cuando ya sabemos que hay episodios de explotación sexual y por lo tanto se genera la denuncia y eso inicia un proceso penal. Y ahí, lamentablemente, la Fiscalía no ha tenido respuestas acorde a lo que su obligación constitucional implica, en términos de perseguir a los autores y de llevarlos a tribunales para juzgarlos, y tampoco en términos de brindar una protección efectiva de quienes son víctimas. Y esto lo digo de conocimiento pleno, porque estando como defensora recuerdo haber visto casos en que, existiendo víctimas de explotación sexual,
con causas en la Fiscalía, con investigación vigente, el denunciado por la explotación seguía teniendo vínculo con la víctima. En circunstancias que eso no tiene ninguna posibilidad de ser si es que el Ministerio Público ejerce sus funciones y sus obligaciones de manera debida. Entonces me parece que acá, sin querer desconocer la responsabilidad evidente que tiene el Servicio de Protección Especializada y la Subsecretaría de la Niñez en abordar este fenómeno de manera adecuada, logrando prevenir la explotación sexual a quienes se encuentran bajo el cuidado del Estado, me parece que el Ministerio Público tiene muchas explicaciones que dar en relación a la incapacidad que ha tenido de perseguir eficientemente la explotación sexual comercial, de proteger debidamente a las víctimas y, por tanto, de no seguir instalando la impunidad que existe hasta hoy día, con las graves consecuencias que, a propósito del reportaje, quedan de manifiesto, ¿no? En este caso estamos hablando de incapacidad, de una negligencia, de pasividad de parte del Ministerio Público. No estamos hablando de un área donde hay que fortalecer la legislación, por ejemplo, dar más atribuciones, ¿no? No, tanto es así que la legislación cambió hace muy poco tiempo con la finalidad de, por ejemplo, modificar las normas reconociendo la existencia del delito de explotación sexual comercial infantil, que antes se denominaba indebidamente prostitución infantil, como si hubiese un acto voluntario de los niños para efectos de ejercer esta, comillas, transacción. Entonces la legislación ha ido avanzando, pero no sacamos nada con tener legislación adecuada si quienes son los responsables de conducir las investigaciones penales para poder perseguir a quienes cometen estos delitos no hacen el trabajo lo suficientemente bien. Y ahí hay una falta de diligencia, de la debida diligencia, que es una obligación del Ministerio Público, pensando, por ejemplo, en la escasísima utilización de técnicas especiales de investigación para este tipo de delitos que permitan desbaratar bandas, que son obviamente organizaciones criminales que están detrás de este tipo de comportamientos, que se sustentan en una estructura que va permitiendo que cada vez haya más víctimas de este tipo de ilícitos. Patricia, estamos hablando con Patricia Muñoz, ex defensora de la niñez. Precisamente hablamos acerca de este tema cuando todavía no se ha nombrado, no se ha designado a una defensora o defensor de la niñez. ¿Cuánto se puede ayudar en fortalecer o terminar derechamente con la impunidad en estas materias desde la Defensoría de la Niñez? Bueno, obviamente el rol de la Defensoría no es sustituir a las instituciones vigentes, sino más bien procurar que, a propósito de la observación que se hace del comportamiento de estas instituciones, aquello que no hacen bien cambie. Y en ese sentido es fundamental ese rol, porque, por ejemplo, a propósito de lo que conversábamos, nosotros hicimos peticiones muy concretas a la Subsecretaría de la Niñez con la finalidad de que el abordaje de la explotación sexual comercial tuviera un particular énfasis en lo preventivo y en la formación de quienes en las residencias están trabajando con niñas y adolescentes para poner precisamente las necesarias condiciones, ¿no es cierto?, para evitar que este tipo de ilícitos se produzcan. Pero también recuerdo haber hecho peticiones explícitas al Ministerio Público para modificar los protocolos de actuación que la institución tiene, logrando que las investigaciones sean realizadas con la acuciosidad y el rigor que amerita un delito de la complejidad que representa la explotación sexual comercial. Hicimos varias observaciones a ese protocolo que se estaba trabajando con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Yo terminé mi periodo sin que aquello quedara concluido de parte de esas instituciones y por lo tanto desconozco si es que en este momento efectivamente ese protocolo está en funcionamiento, pero nosotros fuimos muy críticos de cómo se estaba abordando, precisamente por lo que nos parecía no permitía establecer una especialización suficiente en la investigación y en la protección de este tipo de víctimas que no son víctimas iguales a las de otros tipos de delitos, ¿no? Acá hay una dificultad mayor que se representa no solo en la situación de vulneración evidente que tienen estas víctimas por estar privadas de su medio familiar, sino que también por cómo eso condiciona el vínculo que tienen con el perpetrador del hecho y por tanto cómo se genera la necesidad de enfatizar el rol de víctima desde la protección de un Estado que les hace ver que esa intervención no es más dañina que aquello que está viviendo con su agresor. Pero por eso, desde ese punto de vista es aún más grave que todavía no hay un defensor, alguien a cargo, porque hay una subrogancia, ¿no? Totalmente, o sea, desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado parece realmente inadmisible que hayan pasado todos estos meses sin que se haya podido todavía nombrar a mi sucesor o sucesora. Me parece que
es una demostración más de que mucho dicho sobre la preocupación por los derechos de los niños, pero cuando empezamos a mirar en concreto las acciones que se adoptan desde las distintas instituciones, queda de manifiesto que la realidad demuestra que no es una preocupación prioritaria ni mucho menos, ¿no? Y por tanto yo espero que eso se resuelva cuanto antes. No sé si esta semana se va a votar o no, pero al menos ya hay una propuesta unánime de la Comisión de Derechos Humanos y yo espero que prospere en términos de la acción que tiene que desarrollar el Pleno del Senado. Entendemos que tampoco está en tabla para esta semana, por lo menos. Sí. Perdón, ¿tiene alguna justificación la demora? La única justificación que yo he relevado desde que empezó todo este proceso es que lo único que ha primado es el interés político partidista y no el interés superior de los niños. Y por tanto está detrás las negociaciones, conversaciones asociadas a otros cargos que nada tienen que ver con el rol de la Defensoría de la Niñez, y sin duda eso vuelve a refrendar lo que les decía anteriormente, que finalmente los derechos de los niños no están siendo materia de preocupación concreta de quienes tienen que tomar la decisión. Gracias, Patricia. Y el peso, y el peso también que se le tiene que dar, porque, a ver, las cifras, si lo llevamos para dimensionarlo, ¿no? Que tiene en línea con lo que nos decía Patricia, de que son muchas palabras, pero y que son un tipo de víctimas bien especiales. Si esto lo llevamos, por ejemplo, a colegios en una comuna, el 40% de los colegios femeninos en una comuna estarían siendo investigadas. ¿Qué escándalo sería eso? ¿Cómo se trataría eso? Sin duda, yo creo, opinión personal, estaríamos hablando de otra cosa quizás. Sí, lo que pasa es que quienes están bajo el cuidado del Estado parecen no importarles a mucha gente. Más allá de que hay muchos que rasgan vestiduras y cada vez que ocurre un caso salen diciendo que es inaceptable, impresentable y todos esos epítetos que conocemos bien, pasa la noticia y luego todo el mundo se olvida. El problema es que lo que no hay que hacer es olvidarse, sino que más bien actuar. Actuar para que eso que sorprende y que genera estas rasgaduras de vestiduras termine de manera real. Y eso es lo que no se ha hecho, porque cuando tú no modificas estructuralmente definiciones que el Estado ha tenido y que han sido nocivas para la protección de los niños, es obvio que no vas a poder modificar las consecuencias. O sea, si sigues haciendo más de lo mismo, es muy difícil que los resultados sean distintos. Claro. Patricia Muñoz, abogada, exdefensora de la niñez, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Buenos días. No, gracias a ustedes por el interés en este tema tan relevante que esperemos tenga algún cambio real en lo que sea más pronto posible. Buenos días, Buen día. Patricia. Muchas gracias.